La paz de Yahweh, el juez justo de las naciones, sea con todos ustedes. En el video anterior titulado El cautiverio del pueblo de Dios, dejé ver la abundante evidencia que las Escrituras nos dan para que seamos conscientes del cautiverio religioso en que hemos caído en esta generación posmesiánica. Al hablar de que el pueblo de Dios está cautivo, inevitablemente tenemos que hablar de sus opresores y del origen del gran odio con que estos opresores aborrecen a Israel. Pero para una mayor comprensión de este escenario, tendremos que retroceder muchos siglos en el pasado. En el video titulado El Evangelio Puro, mencioné que la Biblia no es, como muchos creen, una historia de salvación de la raza humana, sino una historia de intensas disputas por el poder sobre la tierra. La caída de Adán fue provocada por las fuerzas del mal solamente porque era necesaria para hacerse con el poder. La deposición de Adán no era un propósito en sí mismo, sino una operación estratégica para asaltar el poder. Las fuerzas del mal no perseguían a Adán, perseguían el poder y el señorío que se le había delegado a él, y por eso lo derrocaron. Pero cuando Yahweh anunció que un hijo de Adán, nacido de mujer, recuperaría todo lo que el hombre había perdido, puso en vilo a todas las fuerzas del mal, y desde entonces el reino de las tinieblas no descansa, tratando de impedir a como dé lugar que ese hijo de Adán, quien ya sabemos hoy que es Yahoshua, los derrote y los despoje del poder que una vez ellos le quitaron a Adán. Después de la derrota de Adán, las fuerzas del mal se adjudicaron otra victoria importante, de la que casi nadie habla porque es desconocida para la mayoría de personas. Presta atención. Casi 100 años después del diluvio, se levantó un hombre que se llamaba Nimrod. Génesis 10:8 dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. En el video titulado El cautiverio del pueblo de Dios, me referí un poco a las actividades de este hombre. Puedes ver ese video si no estás al tanto. Pero lo que pocos han percibido es que a causa de la rebelión en Babel, encabezada por Nimrod, las fuerzas del mal lograron que la humanidad fuera degradada ante la presencia de Dios. El juicio de Babel implicó mucho más que solo la confusión de la lengua. Vamos a leer Deuteronomio 32, 8 al 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Dice este pasaje que hubo un momento en la historia en el que Yahweh dividió a las naciones, repartió a los hijos de los hombres entre ellas y las entregó en heredad. Pero retuvo una porción, la heredad suya, a Jacob, llamado también Israel. Después del diluvio, la humanidad era una sola masa de gente con un mismo idioma y viviendo todos en un mismo lugar. En aquel momento no existían las naciones tal cual las conocemos hoy, pero a causa del juicio de Babel, la humanidad de aquel entonces fue dividida, presta atención, en 70 naciones que se manifestaron y se organizaron en base al idioma que les fue otorgado. Vamos a leer el capítulo 10 de Génesis e iremos llevando la cuenta de las naciones que surgieron a causa de la confusión del idioma. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer 1, Magog 2, Madai 3, Javán 4, Tubal 5, Mesec 6 y Tiras 7. Los hijos de Gomer, Askenaz 8, Rifat 9 y Togarma 10. Los hijos de Javán, Elisa 11, Tarsis 12, Kitim 13 y Dodanim 14. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua,
conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus 15, Mizraim 16, Fut 17 y Canaán 18. Y los hijos de Cus: Seba 19, Havila 20, Sabta 21, Raama 22 y Sabteca 23. Y los hijos de Raama: Seba 24 y Dedán 25. Y Cus engendró a Nimrod 26, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mizraim engendró a Ludim 27, a Anamim 28, a Lehavim 29, a Naphtuhim 30, a Patrusim 31, a Casluhim 32, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim 33. Y Canaán engendró a Sidón 34, su primogénito, a Het 35, al Jebuseo 36, al Amorreo 37, al Gergeseo 38, al Ebeo 39, al Araseo 40, al Sineo 41, al Arbadeo 42, al Semareo 43 y al Amateo 44. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber, y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam 45, Asur 46, Arfaxad 47, Lud 48 y Aram 49. Los hijos de Aram: Uz 50, Ul 51, Heter 52 y Mas 53. Arfaxad engendró a Sala 54 y Sala engendró a Heber 55. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg 56, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán 57. Y Joctán engendró a Almodad 58, Selef 59, a Sarmavet 60, Gera 61, Adoram 62, Usal 63, Dicla 64, Obal 65, Abimael 66, Seba 67, Ofir 68, Havila 69 y Jobab 70. Todos estos fueron hijos de Joctán, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Allí las tenemos, 70 naciones. Otra de las cosas que declara el pasaje de Deuteronomio 32 es que el Altísimo, después de dividir a los hijos de los hombres en 70 naciones, las entregó en heredad. Aquí surge otra pregunta: ¿a quiénes se las heredó? El vocablo heredar significa traspasar a otra persona la posesión y el dominio de una propiedad. Significa entonces que Dios, basado en su justicia inquebrantable, emitió en el juicio de Babel un decreto de castigo sobre la humanidad, por medio del cual le confirió a 70 herederos posesión y dominio sobre cada una de estas 70 naciones, una nación para cada uno de los herederos. Y ahora sí, ¿quiénes son estos herederos? El apóstol Pablo nos da la respuesta en Efesios 6:12. Leamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Lo percibes, hermano? Los herederos fueron 70 jerarcas celestes, seres espirituales de alto rango a los que el Altísimo les confirió autoridad individual sobre las naciones. Esta revelación te llevará a ver las jerarquías angelicales de las que habla Pablo como nunca antes las has visto. Ahora bien, es importante comprender la magnitud y el alcance de este evento, cuando el Altísimo entregó las naciones a estos 70 jerarcas, porque es en este suceso donde se originan muchas de las condiciones que han imperado en el mundo a través de la historia y hasta nuestros días y en el futuro también, y proporciona las respuestas a muchas interrogantes que la gente se hace sobre el porqué de tantas injusticias en la tierra. Pero lo más importante, nos brinda el conocimiento necesario para comprender mejor el lugar del pueblo de Israel en el mundo y las razones por las cuales se levantan tantos opresores llenos de odio en su contra. Al hacer un análisis de los primeros 11 capítulos de Génesis, caemos en la cuenta que la humanidad, a pesar de su perversión, no cayó en el pecado de idolatría, sino hasta que Nimrod los arrastró hacia eso. Sí hubo violencia, homicidios, depravación sexual y muchas otras abominaciones. Pero la idolatría, al menos como religión, no muestra rastros hasta que Nimrod comenzó a enseñarla a la generación postdiluviana. La idolatría es un pecado muy singular, ya que reniega de la esencia del Dios Altísimo, quien es el único digno de adoración. Con su idolatría, la humanidad le está diciendo a Dios, consciente o inconscientemente, que Él no es el único digno de ser adorado, que hay otros dioses a los que se les puede adorar. Entonces, el Altísimo, ante este ultraje tan grave, decide repartir a la humanidad entre 70 jerarcas celestes. Es como que Dios dijera, muy bien, ¿no quieren darme adoración solo a mí? Entonces los voy a degradar de mi presencia. Ya no procuraré más ser el Dios de ustedes. Los voy a entregar en manos de aquellos a quienes ustedes sí quieren darles adoración. Ellos serán sus dioses. Y es así como las fuerzas del mal se anotan otra victoria importante a su favor. Presta atención a lo que te voy a decir. Contrario a lo que piensa casi toda la gente y a lo que enseña el sistema religioso, Yahweh, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, no es el Dios de todo el mundo. Yahweh se reconoce a sí mismo como el Dios de Israel solamente, y tampoco reconoce a las demás naciones como pueblo suyo. Un solo pueblo es reconocido por él como su heredad, Israel. Dios mismo degradó a las naciones y las entregó a la potestad de dioses falsos como consecuencia de su idolatría. Y es este el origen de todas las desgracias, injusticias y calamidades que han ocurrido en el mundo desde aquel entonces, porque estos 70 jerarcas celestes han gobernado a las naciones como a ellos les ha placido. Aunque hoy día las naciones se han multiplicado y los idiomas también, en los cielos la humanidad sigue estando regimentada bajo los mismos 70 jerarcas originales. Por eso Génesis 10:32 dice que de estos 70 se multiplicaron las naciones en el mundo después del diluvio. Enterarte de estas cosas te hace entender por qué Yahweh no podía entrar en pacto con todas las naciones del mundo. Legalmente no podía hacerlo, pues él mismo las había cedido a los 70 dioses. El único con el que tenía derecho legal de entrar en pacto era con su propia heredad, con Israel. Como dije hace un momento, la creencia popular es que Yahweh es el Dios de toda la humanidad, pero eso es un error. Las Escrituras enseñan que debido al juicio de Babel, Yahweh desistió de ser el Dios de toda la humanidad.
acababa de darles una segunda oportunidad después del juicio del diluvio y ellos no la aprovecharon, sino que volvieron a rebelarse contra sus mandamientos y esta vez con el agravante de la idolatría. Entonces el Altísimo degradó a la humanidad delante de su presencia y la repartió y la entregó a 70 dioses de las naciones, jerarcas celestes, cuyo propósito ha sido inducir a las gentes a rendirle culto a sí mismos. Por mucho que esto que voy a decir hiera tus sentimientos y tu patriotismo, lo cierto es que la República de El Salvador, con todo y su nombre cristiano, al igual que todas las demás naciones, le pertenece a alguno de estos 70 dioses. Y esto no ha sido por asalto o por fraude de parte de ellos, sino por decreto divino, firmado y sellado por el Dios de los cielos. Volvamos a leer Deuteronomio 32, 8 al 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Continúa diciendo Deuteronomio que aunque Yahweh entregó a las naciones en manos de 70 poderosos, él retuvo una porción para sí mismo. La heredad suya fue Jacob, llamado también Israel. Y ahora verás por qué la heredad de Yahweh, Israel, quedó vinculada a las 70 naciones y por qué los 70 jerarcas que la gobiernan aborrecen tanto a Israel. Dice este pasaje que las naciones fueron divididas en 70 conforme al número de los hijos de Israel. Pero aquí es necesario resaltar que la nación de Israel no vio la luz en aquel parto múltiple de naciones y que todavía pasarían a partir de este evento 7 generaciones para llegar apenas al patriarca Abraham, a quien se le dio por primera vez la promesa de una nación escogida. Así que esto tiene que ponernos a pensar. Según las Escrituras, hay solo un momento en que los hijos de Israel son enumerados en 70 personas. Ese momento es cuando entran a Egipto a morar allí. Podemos ver los siguientes versículos. Génesis 46, 27. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Éxodo 1, 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Deuteronomio 10, 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Yahweh te ha hecho como a las estrellas del cielo en multitud. Según podemos ver, las 70 naciones paridas en Babel fueron de conformidad a los 70 hijos de Israel que entrarían en Egipto. Sutilmente se nos revela que estos dos eventos están vinculados el uno con el otro a pesar de la gran distancia en el tiempo que hay entre ambos. Cuando Israel entra a Egipto con 70 personas, podemos percibir un cuadro profético. En aquel entonces, Egipto era cabeza de naciones. Esto significa que el jerarca celeste de Egipto dominaba sobre los otros 69 jerarcas. De modo que bien podríamos tomar a Egipto como representación de las naciones. Presta atención a lo que te voy a decir. Israel entra en las fauces de los 70 dioses que le aborrecen. Entra con 70 personas, un israelita por cada jerarca celeste. Esto es un gesto de parte de Yahweh para marcar territorio. Es como poner una bandera israelita en cada una de las 70 jerarquías celestes, anticipándoles a estos dioses que llegaría el momento en que serían despojados del dominio de las naciones y que el instrumento que él ocuparía para lograr este propósito sería Israel, su pueblo escogido.
la heredad que le tocó. Desde antes de su nacimiento, Israel fue colocado en el mundo por Yahweh como la punta de su lanza para herir de muerte la hegemonía del reino de las tinieblas y despojar a los 70 dioses del dominio de las naciones, sin alterar su propio decreto divino, y restaurar a las naciones por la vía legal. Por esta razón, el Satán y los 70 poderosos aborrecen tanto a Israel, pues la heredad de Yahweh es una amenaza real a sus pretensiones de dominio eterno sobre la tierra. Y por esta causa, Israel, el pueblo de Dios, desde siempre ha sido perseguido y hecho cautivo por los dioses de las naciones, con el fin de aniquilarlo y exterminarlo. Por esto es que Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, etc. Esto tiene que hacernos entender que el pleito que tenemos los hijos de Israel contra el Satán y los 70 jerarcas celestes es un pleito de dimensiones colosales y tenemos que estar a la altura. Con esta información ya cobra más sentido la frase que Yahoshua dijo en Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Declarando así que todas las potencias celestes que tienen alguna autoridad en los cielos y en la tierra, incluidos los 70 dioses de las naciones, han sido despojadas legalmente de su autoridad, aunque todavía no de facto, y entregadas en manos del glorioso Mesías de Israel. Para terminar este capítulo, vamos a ver el Salmo 82. Este fascinante salmo nos revela cómo son las reuniones que el Altísimo sostiene con estos jerarcas celestes, cómo los amonesta por las injusticias que permiten en las naciones, cómo les advierte que si no rectifican, aunque sean seres celestes, morirán como simples hombres, las demandas que les impone para que impartan justicia y al final una sentencia de restauración, anunciándoles que las naciones volverán a ser heredad suya en el tiempo postrero. Leámoslo. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Puedes ver al final de este maravilloso salmo que la ruina de los dioses de las naciones está decretada, y ellos lo han entendido perfectamente. Desde que los 70 hijos de Israel entraron en Egipto para desafiar al reino de las tinieblas, el odio con que estos se volcaron en su contra ha persistido inquebrantablemente. Y ese odio se ha hecho manifiesto a través de los siglos por medio de la opresión y el cautiverio que las naciones le han infligido a la heredad de Yahweh. Espero que esta enseñanza haya develado por qué el pueblo de Dios tiene en su contra a todas las naciones. Sin embargo, esta guerra no es un linchamiento visceral contra el Israel de Dios, sino una campaña ingeniosamente diseñada en la que el mismísimo pueblo de Dios, confundido y engañado, ha contribuido a su propio cautiverio y exterminio. Pero esto lo ampliaremos en un próximo capítulo. Por ahora me interesaba dejar lo suficientemente claro las razones de peso que mueven a las fuerzas del mal a perseguir y mantener en cautiverio a la heredad de Yahweh.
las dos casas de Israel, Judá y Efraín. La paz de Yahoshua, quien ha recibido toda potestad en los cielos y en la tierra, sea con todos ustedes.